Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Me duele África. Este es el lema de la campaña que Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de lanzar, tiene puesta en marcha ante este avance yihadista en el África central, en el África subsahariana. Por ejemplo, en Camerún, el terrorismo de Boko Haram continúa amenazando de forma indiscriminada a la población. Vamos a hablar de la inseguridad que existe todavía en este país. Y de este país, de África, nos vamos hasta Oriente Medio, hasta Siria. Glais Carbonell, amplíanos. Pues sí, Raquel, allí se han celebrado elecciones presidenciales con la victoria y reelección de Bashar al-Assad, un país que está sufriendo las consecuencias de una guerra interminable que lleva a un empobrecimiento extremo. De Camerún, de Siria, de la Iglesia, que sufre mucha persecución y necesidad. Vamos a hablar en este programa, Perseguidos pero no olvidados 13 en salida, que cada semana les trae ayuda a la Iglesia necesitada. Comenzamos. Camerún es un país en el que el terrorismo de Boko Haram y los separatistas anglófonos del norte no están dejando que la paz llegue a la población, aunque eso sí, la actividad económica va aumentando, la inestabilidad y la violencia es muy alta. Y el papel de la Iglesia como mediadora en este conflicto, en el norte de este país, como decimos, está siendo fundamental. Hablamos de Camerún por esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, Me duele África, en donde nuestras iglesias locales nos están pidiendo ayuda, socorro. Y vamos a hablar con el padre José Sindi, que es original de Yaoundé, lleva 5 años en España, actualmente está cursando doctorado en filosofía en la Universidad de San Damaso y está aquí con nosotros en Perseguidos pero no olvidados. Bienvenido, padre. Hola, muy buenos días, bienvenido, gracias. ¿Qué noticias tiene, padre, de esta situación ahora en Camerún en cuanto a la violencia y a los ataques? Bueno, sí, lo de Boko Haram empezó hace ya 6 años por ahí y últimamente, porque por suerte tengo amigos que son de esta zona, Boko Haram ha perdido mucha fuerza, hay que decir la verdad, en comparación con lo que fue la intensidad de los ataques desde hace 5 o 6 años por ahí. Y últimamente están atacando así de forma más esporádica, sin objetivo muy preciso como antes. Entran y, como lo habéis bien dicho, atacan indistintamente a la población, sea católico o musulmán. Y es la zona del extremo norte, la provincia se llama así, extremo norte de Camerún, que es ya casi la punta con Chad. Y bueno, es esto, de vez en cuando entran, es violencia por violencia, como decía un padre de ahí, se les nota que solo quieren hacer daño a la gente y ya está. Padre, efectivamente, norte de Camerún, norte de Nigeria, Maiduguri, donde yo he tenido el gran privilegio de poder estar allí y compartir el dolor que la gente con nuestros cristianos. Sabemos que Boko Haram, sus siglas, Boko Haram significa, corríjame usted, la cultura occidental es pecado. Es decir, todo lo que suponga prosperidad, libertad, democracia, para ellos lo consideran de infieles, ¿no? ¿Está siendo y sigue siendo Boko Haram esta amenaza tan real para los cristianos específicamente? Bueno, precisamente yo no recuerdo nunca haberles escuchado tener a los cristianos especialmente como, vamos a decir, como prensa, pero lo cierto es que todos los que de una forma u otra hablan explícitamente contra ellos, contra su ideología, enseguida se convierten en objetivos. Sea cristiano, sea musulmán, si Boko Haram te pilla por allí, ya está. Y por suerte hemos conseguido, gracias a la ayuda del ejército de Chad, lo digo como civil, porque tampoco tengo
muchas informaciones militares, aunque podría, pero bueno. El ejército de Chad que ayudó mucho también a frenar y bajar mucho la incidencia que tenía, porque ha causado muchísimos daños ahí, que la gente ha tenido que salir por Nigeria, por Chad o por otras zonas de Camerún, pero hace ya 2 o 3 años que, bueno, lo tenemos más o menos bien controlado. Vamos a ver cómo actúa Boko Haram en esta parte norte de su país, de Camerún, también de Nigeria, también del Chad, de los Grandes Lagos. Y lo más importante, vamos a conocer cómo de primera mano la Iglesia está allí ayudando en medio de los ataques, en este vídeo. Podemos decir que esta región al norte, donde nos encontramos, es la región más afectada por el conflicto con la secta Boko Haram. Boko Haram nos atacó, vinieron a nuestra parroquia. Hicieron mucho daño a nuestras familias. Quemaron nuestras chozas, se llevaron nuestro ganado, ovejas y bueyes. Podíamos escuchar los disparos toda la noche. Esto nos paralizó de miedo. Boko Haram no tiene un objetivo político concreto. Nos da la impresión de que es una campaña de terror sin ningún propósito. Estas personas han estado buscando refugio, huyendo de sus aldeas, atacadas por Boko Haram. Ayudar a las personas significa acompañarlas para que no caigan en absoluta pobreza. Necesitamos actividades pastorales para apoyar a los estudiantes en sus estudios académicos, que tienen niveles muy bajos. La Iglesia ha estado con nosotros, incluso cuando estábamos diseminados. Nunca nos abandonaron y sigue con nosotros, dándonos consejos, organizando eventos de oración, cualquier cosa para ayudarnos a vivir una vida cristiana, para ayudarnos a perseverar en nuestra fe cristiana. Estamos hablando de Camerún y estamos hablando de estos ataques que quieren desestabilizar esta zona norte del país con el sacerdote. Queremos preguntarle, padre, Camerún cuenta con varios factores de división que a veces se superponen, el lingüístico, el regional, el religioso. Los angloparlantes, además, en su país, el 20% de la población están concentrados en las regiones pues, más rurales, ¿no? más pobres, y en el sudoeste, a lo largo de toda la frontera con Nigeria, ¿no? Hemos visto cómo la Iglesia levanta a estos jóvenes que han sido víctimas. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia de Camerún para estas regiones y toda su labor en el país? Que parece que a veces es como un trabajito que es como decimos, un granito de arena, pero da frutos, ¿no, padre? Sí, bueno, es que esos son 2 zonas distintas, porque lo de los angloparlantes está un poco más abajo, pero las 2 regiones efectivamente comparten una frontera con Nigeria, que es nuestro gran vecino del lado izquierdo de Camerún, si lo puedo decir así. Entonces ahí en el norte, recuerdo muy bien, porque todavía estaba en Camerún, ha ido mucha colecta para ayudar. Recuerdo pues, especialmente mi diócesis, que hubo una colecta y que la trajeron allí en persona el canciller de entonces para ayudar a las víctimas. Y el mensaje de la Iglesia por los del norte ha sido siempre esto de fraternidad, pero no se puede olvidar o pasar en silencio el hecho de que los musulmanes están también allí, porque el norte de Camerún es una zona muy musulmana, y los imanes se movilizan también y ayudan. Como he dicho, ahí por suerte no tenemos estos enfrentamientos que tú eres cristiano y tú musulmán, entonces nos matamos. Así que los dos colaboran y creo que todavía muy bien. En cambio, el suroeste y el noroeste, que son básicamente oeste de Camerún, ahí el mensaje es distinto. Si os acordáis, hemos hablado del cardenal Tumi, que por desgracia falleció hace algo de 2 o 3 meses.
Y esta mañana mismo estaba vuelto a escuchar sus entrevistas y precisamente la de después de su liberación, en que decía, cuando los secuestraron, que ha dicho que él dijo dos cosas a los jóvenes que los secuestraron. Que la primera, tal vez vuestra causa es justa, o al menos tenéis esta sensación, pero estoy en desacuerdo con vosotros sobre dos cosas. La primera, la violencia. Os habéis radicalizado. Si alguien te dice que no a lo que le dices, no significa que tengas que condenarle a muerte. Estoy traduciendo literalmente sus palabras. La segunda cosa en que decía que estaba en desacuerdo con ellos es porque impiden a los niños volver a las escuelas. Y además de él hay también la figura del arzobispo de la diócesis de Buea, una de allí también, que decía al mismo tiempo que hay que condenar las exacciones del ejército, condena también al mismo tiempo la violencia. Es decir, la Iglesia está allí buscando realmente esta zona media para favorecer el diálogo, para facilitar una vuelta rápida a la paz, como siempre hemos conocido en Camerún. Padre, importante lo que está diciendo este mensaje. ¿Qué mensaje también les dejó el cardenal Pietro Parolin, que visitó Camerún hace unos meses, en enero? ¿Y qué ha supuesto esta visita para los cristianos de allí? Bueno, sí, por suerte estaba allí de vacaciones y bueno, lo primero es que se han quedado muchas cosas en secreto. Lo que puedo recordar, porque fue a una parroquia donde estaba yo, estuvo ahí, se paró a rezar con los feligreses, habló con los obispos, luego fue precisamente a esta zona anglófona para entregar el palio al nuevo arzobispo de la diócesis de Buea. Luego, en concreto, según la entrevista que dio en el canal oficial de Camerún, en la tele camerunesa, habló de que el Vaticano está muy pendiente de la situación, que está dispuesto el Vaticano a ayudar para todo lo que sea a favor de la paz, pacificar los corazones, ayudar a estos jóvenes que si pueden dejar las armas, pacificar también por otra parte el ejército, porque salió ahí también algo que se habían hecho culpables de violencias excesivas y todo eso. En fin, el mensaje del cardenal Parolin fue este. Y para los feligreses hubo, como siempre, una gran movilización cuando viene o el Papa o otro del Vaticano, le atendieron muy bien, una acogida espectacular, como solo nosotros sabemos hacerlo y ya. Aunque sabemos que en general, por líneas generales, el factor de división religioso constituye solo una pieza en este gigante puzzle para comprender por la actual agitación política, pues está clarísimo que el factor determinante puede ser, como decimos, la inestabilidad por el poder político, y con frecuencia estos asaltos violentos pues han tenido también este trasfondo religioso. Gladys Carbonell, explícanos un poco lo que está en juego en esta oleada de violencia en Camerún. Sí, Raquel, habitualmente se ataca a personalidades religiosas por motivos políticos y la violencia se ha ido intensificando con las divisiones religiosas, fomentando la desconfianza hacia la autoridad religiosa tradicional. Las divisiones dentro de la comunidad islámica han provocado enfrentamientos localizados entre distintos grupos. Por ejemplo, las rivalidades entre los miembros sufíes y los de grupos wahabíes por el liderazgo de la comunidad islámica en el sur. A eso tenemos que unirle el incremento de grupos armados islamistas radicales en el norte, pues se han convertido en una fuente de conflicto interreligioso en la zona, caracterizado por una gran violencia. Los líderes étnicos y religiosos locales, así como los jefes de los pueblos y los jefes tradicionales, pasaron a ser objetivo de los actos hostiles desde que comenzara todo este conflicto. Pero ¿y qué está pasando con las comunidades cristianas o también con las católicas, con las protestantes? ¿En qué punto se encuentran?
bueno, se han visto debilitado con el surgir de esas iglesias de avivamiento que apoyan al gobierno a pesar de no tener personalidad jurídica y de carecer de la consideración que tienen las iglesias establecidas. Los pastores de estas iglesias están al margen del diálogo interreligioso, predican la intolerancia religiosa y están excluidos de los ámbitos oficiales. Vamos a detenernos ahora en algunos incidentes concretos. Por ejemplo, en agosto de 2020, terroristas suicidas de Boko Haram destruyeron un campo de desplazados en el norte, en la región del extremo norte, que se saldó con la muerte de al menos 17 personas, entre ellos civiles y miembros del ejército. Algunos testigos contaron incluso que los dos terroristas suicidas eran niños. Desde que se desató toda esta violencia en la zona, unas 5.000 personas han perdido la vida y más de 320.000 han sido desplazadas. Lo estábamos hablando, Gladys, ahora con este sacerdote amigo nuestro desde Camerún, el padre José Sindi. Están las regiones anglófonas, por otro lado, donde esta situación se ha deteriorado en los últimos años. Explícanoslo por qué. Sí, Raquel, en estas zonas la violencia ha acabado con la vida de unas 3.000 personas, tanto civiles como miembros del ejército, y ha desplazado a casi 700.000 desde 2016. Además, la inseguridad ha tenido como resultado la muerte violenta de varios ministros y sacerdotes. La Iglesia Católica ha representado, por supuesto, un papel muy activo en la promoción del diálogo y la reconciliación entre separatistas y el gobierno, pero a pesar de ello, ambas partes acusan a la Iglesia de tomar partido. Y no podemos dejar de hablar de cómo la pandemia de la COVID-19 ha incidido en la libertad religiosa en los cameruneses. Con las medidas de restricción, la población no podía acudir a los lugares de culto. A pesar de los intentos sin éxito de la mediación en la cuestión secesionista y debido a esa falta de seguridad en la región del extremo norte, no es probable que la situación vaya a mejorar en un futuro próximo. Y sí, en cambio, que continúen esas violaciones de derechos humanos y de la libertad religiosa. Muchas gracias, Gladys Carbonell. Bueno, continuamos hablando con el padre José Sindi, camerunés. Padre, basado en su experiencia, ¿cómo describiría usted la fe de sus ciudadanos, de sus conciudadanos, ahora que estamos lanzando en ayuda a la Iglesia necesitada esta campaña Me Duele África para apoyar a todas las iglesias locales que están sufriendo este zarpazo de la violencia, padre? Sí, bueno, como ya os había dicho la última vez que vine, para la fe en Camerún es una cosa realmente impresionante, muy espectacular. Sigue muy activa y muy viva. Bueno, uno puede hablar bien de lo que sabe, especialmente las zonas del centro y del sur, pero también las demás zonas es una aportación de cada uno, de todas las culturas. Es realmente algo muy distinto a lo que se puede ver. Hay mucho dinamismo, mucha creatividad con los coros, monaguillos y todo esto. La fe de los cameruneses también es una fe que ha sido concretizada por gestos concretos. La gente ha dado mucho terreno, muchísimo terreno a la Iglesia. No hay que perderlo de vista y eso demuestra el nivel de confianza que reinaba entre las poblaciones y la Iglesia cuando empezó la misión evangelizadora de Camerún. Primero los alemanes, luego llegaron los franceses y es un papel realmente destacado que la Iglesia tiene que desarrollar allí en Camerún, basándose sobre la fe, sabiendo que el mensaje de la Iglesia está muy, muy escuchado. Pues claro que sí, lo tenemos meridianamente claro. Cuanto más apoyemos a todos los sacerdotes, a las religiosas, a todos los religiosos, a estas comunidades locales en Camerún y en toda el África subsahariana, sabemos con seguridad que los corazones, las almas van a encontrar paz y que eso en el fondo es el motor del desarrollo y la construcción de paz del país. Este es el objetivo de la campaña Me Duele África de ayuda a la Iglesia necesitada. Muchísimas gracias, padre José Sindi, por su testimonio y abrirnos esta ventana a Camerún. Dale, muchas gracias a vosotros.
Bueno, seguimos perseguidos, pero no olvidados. No nos olvidamos ni de Camerún, ni de África, ni de Pakistán, porque creo que con esta noticia, Álvaro de Juana, comienzas el repaso de las noticias más importantes de esta iglesia que sufre y que es perseguida, ¿verdad? Sí, cuántas veces hemos hablado aquí de los cristianos en Pakistán y de la persecución que sufren, del sufrimiento que tienen en su día a día, ¿verdad? Bueno, pues también hay que dar noticias positivas, porque desde allí nos llega una buena noticia: la construcción de un taller de costura y un dispensario médico para ayudar a las mujeres cristianas y sus familias afectadas por la crisis económica y laboral causadas por la pandemia de la COVID-19. Ha sido inaugurado el dispensario por el arzobispo de Lahore, Sebastián Shaw, en el distrito de Lahore, donde habitan muchos cristianos, uno de los principales barrios cristianos del país. Las religiosas encargadas del dispensario médico son las hermanas terciarias franciscanas. Ellas además tienen albergues para estudiantes y brindan atención médica a los pobres. Y el sacerdote Joseph Shetan desde Myanmar ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que brinde ayuda y acoja a los desplazados por la violencia militar en el estado Chin, en el oeste del país. Afirma que es urgente detener los combates y que se necesita ayuda internacional ante la emergencia humanitaria que se está viviendo allí desde hace ya algunos meses. Se recuerda además que la Iglesia ha pedido a la ONU y a otras organizaciones que abran oficialmente los campos de refugiados para poder ofrecer ayuda humanitaria a los desplazados. Muchísimas gracias, Álvaro de Juana, por este repaso informativo. Y ahora nos vemos a analizar una situación que, aunque no sale en los medios de comunicación, pues están viviendo en un momento crítico, una situación extrema, la de Siria. Desde este país, la Iglesia ha lanzado un grito de auxilio, un SOS a la comunidad internacional. Basta ya de sanciones, acaben con el embargo a Siria. La población en este país está sufriendo las consecuencias de la violencia de una guerra interminable, además de un empobrecimiento a pasos agigantados. Siria ha vuelto a aparecer en la prensa internacional porque se acaban de celebrar unas elecciones donde Bashar al-Assad ha sido reelegido. Unos comicios que en Europa y en Estados Unidos pues no se han entendido bien, no se entiende bien lo que está pasando en Siria. Realmente todo lo que pasa, todo lo relativo a este país o se desconoce o no se está contando también bien por los medios de comunicación. Para entender más tenemos hoy a Pablo Sapag, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro Siria en perspectiva. Bienvenido, Pablo, a este programa de 13 en salida, perseguidos pero no olvidados. Hola Raquel, encantado de estar con vosotros en el programa. Muchas gracias. Queremos saber, con tu ayuda, Pablo, ¿qué significan estas elecciones? Porque Occidente parece que no han pasado y que estos comicios no tienen mucho interés. ¿Indican que hay cambios en Siria desde que comenzó la guerra? Pues significan estas elecciones, Raquel, tres cosas muy importantes. La primera de ellas es un apoyo mayoritario de la población siria a la forma de Estado que tiene Siria. Siria es un Estado aconfesional en términos legales, pero en la práctica es un Estado multiconfesional, es decir, que abraza y protege a todas las confesiones, además de ser un Estado que garantiza el carácter multiétnico, además del multiconfesional, de la sociedad siria. Eso es lo que los sirios han apoyado mayoritariamente en estas elecciones a jefe del Estado, que no jefe del gobierno, por cierto. En segundo lugar, estas elecciones significan un gran impulso a la reconstrucción de Siria y a un intento por normalizar las relaciones de Siria con muchos países del mundo, porque es cierto, ha habido países como los Estados Unidos y varios de la Unión Europea que han dado la espalda no solamente a estas elecciones, sino que a todo el proceso político que viene viviendo Siria desde el año 2011, pero hay otros muchos, por ejemplo los BRICS, que son muy importantes, muchísimos países, también en Europa, República Checa, por ejemplo, Hungría, Rumanía, Austria, Chipre y muchos países latinoamericanos y del resto del mundo que han apoyado este proceso electoral en Siria. Significan también estas elecciones una especie de catarsis para el pueblo sirio. El pueblo sirio ha sufrido muchísimo estos 10 años y el pueblo sirio se ha tomado estas elecciones
como una oportunidad para pasar página, para poder empezar a mirar el futuro después de estos 10 años muy duros. Reformas ha habido muchas. Desde el año 2011, por ejemplo, se concedió nacionalidad siria a casi 300.000 kurdos de origen no sirio, muy importante. Se aprobó una amnistía para presos con delitos incluso armados en Siria, muy importante. Se cambió la Constitución en el año 2012, una Constitución que, por ejemplo, reforzaba todavía más la protección que el Estado ofrece a todas y cada una de las confesiones que hay en Siria. Se aprobó una ley electoral en el año 2014 que ha permitido celebrar 2 elecciones presidenciales, 2 parlamentarias, Pablo, como bien nos estás en fin. contando, Pablo, han sido muchos los cambios que se han visto en Siria desde 2011 y ahora llega Bashar al-Assad reelegido con unas elecciones de alta participación. ¿Es significativo esto en el país? ¿Qué supone su continuidad en el gobierno? Sin duda la participación ha sido muy significativa, un 78% de los ciudadanos sirios con derecho a voto han votado. Las elecciones en Siria, el voto es voluntario. Si comparamos estas presidenciales con las parlamentarias de hace un año, en las que solo votó el 35%, vemos cómo la población ha querido respaldar la forma de Estado que tiene Siria, en este caso apoyando a la máxima representación del Estado, que es el presidente de la República. Hay un apoyo al Estado a través del apoyo a Bashar al-Assad. Y en lo personal hay un apoyo también a la coherencia política y personal de Bashar al-Assad a lo largo de todos estos 10 años de su compromiso con mantener una Siria que garantiza el carácter multiétnico y multiconfesional de la sociedad siria. Bueno, está claro que la guerra de más de 10 años y este año de pandemia han arrasado con toda esperanza de la población siria y que necesitan de nuestra ayuda. La situación en Siria es muy grave, hablando económica y socialmente, especialmente debido al embargo por motivos políticos y como resultado de la pandemia. La gente está sufriendo mucho, especialmente las minorías como los cristianos sirios. Es por ello que Ayuda a la Iglesia Necesitada está apoyando en Siria y en Líbano mediante muchas formas, como por ejemplo mediante subsidios de alquiler mensual para 80 familias en Alepo. Gran parte de esta ciudad siria fue destruida durante la guerra civil, por eso la vivienda es escasa y cara. Sin el subsidio, muchos no podrían alquilar un piso en absoluto. En otras palabras, los cristianos dependen de nuestra ayuda, únicamente brindada por nuestros benefactores. Un fuerte signo de solidaridad. Ahora hablamos de la situación de la minoría cristiana en este país. Pablo, yo quería hacer una siguiente pregunta. Sin Bashar al-Assad, ¿habría más libertades en Siria o eso no será tan real? No es tanto una cuestión de Bashar al-Assad, es lo que Bashar al-Assad representa, que es, como he dicho, una forma de Estado de la cual se dotó Siria desde su independencia de Francia en 1946, que indica que el Estado en términos legales es aconfesional, el Estado no tiene religión, pero en la práctica el Estado sirio actúa como un Estado multiconfesional, es decir, abraza a todas las confesiones que hay en Siria, que son 22, como si fueran propias. Eso se refleja en montones de situaciones. Por ejemplo, el calendario oficial sirio tiene tanto fiestas cristianas como musulmanas, que conmemoran y celebran todos los sirios independientemente de su religión. En Siria la Navidad es fiesta, la Pascua de Resurrección es fiesta, como hay también fiestas musulmanas, la fiesta del cumpleaños del profeta Mahoma, el final del Ramadán, etcétera. En Siria, por ejemplo, los funcionarios públicos, si son cristianos, pueden librar el día domingo por si quieren ir a misa, y los funcionarios públicos musulmanes pueden liberar el día viernes para ir a la oración en la mezquita. En Siria no hay códigos de vestuario, no hay cuotas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, en este caso lo que la población ha apoyado es la continuidad de una forma de Estado que en este momento representa Bashar al-Assad, pero como digo, hay una continuidad desde la independencia de Siria en adelante. La idea del concepto de Siria está muy ligado a esa forma de Estado. Pues muchísimas gracias, Pablo
Assad, por este análisis y efectivamente los sirios quieren más Siria como hasta ahora. Eso es lo que entendemos. Muchísimas gracias por estar aquí en 13 en Salida, en Perseguidos pero no olvidados. Muchas gracias a ustedes. Bueno, seguimos hablando en este programa de ayuda a la Iglesia necesitada, 13 en Salida, pues de otro lugar, porque seguimos teniendo en el corazón con mucho dolor a África, el continente de la esperanza, como lo llamó Juan Pablo II. Y lo hacemos, Glais, pues a través de la imagen de la semana. Llévanos a África de nuevo. Sí, nos vamos otra vez a África con esa campaña de ayuda a la Iglesia necesitada. Esta vez nos vamos a Burkina Faso, donde viven un clima de inseguridad permanente, sobre todo en el norte, donde hay enfrentamientos diarios. Todo el mundo es blanco de los ataques, católicos, animistas, musulmanes, protestantes. Sin embargo, las religiosas y los sacerdotes que acogen a la población sufriente dicen que ven un verdadero progreso espiritual en la población. Frente a esas dificultades, los cristianos no abandonan las iglesias, sino que rezan aún más. Y vamos a ver enseguida las imágenes de estas religiosas que están siendo ayudadas por ayuda a la Iglesia necesitada, por ejemplo, con vehículos para trasladarse de un sitio a otro para seguir en esa misión evangelizadora. También hay ayudas a sacerdotes que tienen programas en medios de comunicación como este, por ejemplo, en este caso es la radio, también para evangelizar, pero para mantener a la población informada. Otra religiosa a la que ayuda a la Iglesia necesitada le ha provisto de un vehículo también para esos traslados que antes tenían que hacer a pie porque se recorren grandes distancias. Y es la fe de los burkineses. África, un continente que a pesar del yihadismo sigue firme en la fe. Estas religiosas, estos sacerdotes, estas familias son el objetivo de esta gran campaña de ayuda a la Iglesia necesitada. Me duele África. Hay que sostener a las iglesias locales. En Burkina Faso, en Camerún, en Chad, en Nigeria, en Mozambique, que la que se está liando allí también es grande. Bueno, pues ya saben, todos los que quieran apoyar la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada a favor de las iglesias en África, pónganse en contacto con nosotros. Recuérdanoslo rápidamente, Glais. Sí, estamos en todas las redes sociales, pero antes, Raquel, no nos vamos a despedir sin ver este vídeo que es de la fe en Burkina Faso. Muchos jóvenes y mujeres han presenciado el asesinato de su esposo o de su padre. Han visto muchos horrores. Esas personas están en estado de shock. Después de hacer lo que querían, le dispararon en la cabeza a David, a Teófilo y a Felipe. Y antes de irse del taller, le rociaron gasolina y le prendieron fuego. Esta crisis tiene muchas caras. Hay una crisis humanitaria y una enorme necesidad de alimentos, servicios sanitarios y educación para los niños. Pero sobre todo hay una gran miseria en la comunidad, tanto psicológica como espiritual. Tratamos de curar las heridas causadas por la violencia que ha sufrido o han visto. Necesitan algo que toque sus corazones profundamente para que puedan ver al futuro con esperanza. La fe en Burkina Faso. Esto es lo que vamos a apoyar con la campaña, ¿verdad, Glais? Sí, la fe de Burkina y de todos esos países africanos que están sufriendo por la violencia, por la extensión del yihadismo, pero donde la Iglesia sigue presente a través de esos sacerdotes, de esas religiosas que están ayudando, que están acompañando a las víctimas de la violencia y, en definitiva, dándoles un nuevo hálito de esperanza. Nuestras redes sociales y nuestra página web ayudalaiglesianecesitada.org. ¿Y qué teléfono? Pues mejor lo dices tú, Raquel, porque siempre se me olvida. El teléfono de ayuda a la Iglesia necesitada, 91 725 92 12. Allí pueden llamarnos, contarnos todo lo que les gusta, la fe. Lo hacen muchísimo, Glais. Nuestros benefactores, todos ustedes, nuestros amigos, nos llaman para compartir
Bueno, pues es que somos una gran familia, con los cristianos de Camerún y con todos los cristianos de Siria y con todos los cristianos hasta de tu país, de Cuba. Totalmente. Bueno, amigos, nos vamos, ya saben, en la página web y en el teléfono de ayuda a la Iglesia Necesitada, toda la información de nuestros hermanos que sufren necesidad, pobreza y persecución en las 5 esquinas del planeta. Un abrazo y hasta la semana que viene.